En esta unidad vamos a trabajar la impronta del pensamiento francés como tamiz en la recepción y constitución de una primera psicología argentina, experimental, clínica y social, la primera recepción del freudismo. Y en la clase próxima continuaremos desarrollando el posterior periodo de la reacción antipositivista en la Argentina, la reforma universitaria de 1918 en los fundamentos de la autonomía institucional e intelectual. Bibliografía obligatoria. Tomando la periodización formulada por Hugo Klappenbach, podemos situar un primer periodo, una psicología clínica, experimental y social, y un segundo periodo, la llamada psicología filosófica o también conocida por reacción antipositivista. En esta clase nos vamos a situar en el primer periodo. Las periodizaciones procuran ordenar racionalmente el conjunto de datos empíricos que constituye la materia del historiador, produciendo de este modo una configuración más o menos estable que pretende establecer un conjunto de rasgos que caracterizarían dicho periodo. Sin embargo, cada historiador encuentra su modo de ordenar el conjunto de datos empíricos. Klappenbach inicia el primer periodo en 1895, coincidiendo con el primer curso de psicología dictado en una universidad argentina. Las carreras de psicología deberán esperar hasta fines de los 50 para su creación. Sitúa el fin del periodo en el año 1916, con la visita del escritor Ortega y Gasset, quien anuncia la declinación de este periodo positivista. La afirmación "el positivismo ha muerto" de Ortega y Gasset precipitó la constitución del Colegio Novecentista en 1918. La primera década del siglo XX, la psiquiatría argentina se desarrolló bajo la influencia de la escuela francesa e italiana. La élite médica miraba hacia Europa y a Francia particularmente como un faro de civilización. Piñero, psiquiatra que ocupaba la cátedra de psicología en 1903 en la UBA, señalaba: desde el punto de vista intelectual, somos franceses. La psicología que se constituyó tempranamente en la Argentina llevaba, por una parte, el sesgo clínico característico de la psicología francesa. La observación clínica, clínica significa etimológicamente al lado de la cama del paciente, era una de sus características sobresalientes. Experimental porque en el país se fundaron tempranamente laboratorios de psicología. En la Universidad Nacional de La Plata, Víctor Mercante organizaba un laboratorio de psicología experimental con fines de divulgación y enseñanza. Una psicología social que se interesaba por el delito, las masas y la nacionalidad, producto de los cambios sociales acontecidos por las olas emigratorias que ingresaron en estos años en el país. La impronta del pensamiento francés tamizó la recepción y constitución de esta primera psicología. Ingenieros fue una figura relevante de ese periodo. Ingenieros 1877-1925. Ilustra con claridad la figura médica de esos tiempos. Se movía entre disciplinas que no tenían las fronteras muy definidas y que recepcionaban fundamentalmente autores franceses. Fue médico, filósofo, director del primer instituto de criminología, escritor de libros de divulgación como por ejemplo Tratado sobre el amor, editor de revistas científicas y fundador de una revista de filosofía. Y fue también profesor de un curso de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras en la primera década del siglo. Ingeniero señalaba que 3 factores estaban en la base de la nueva psicología: la observación clínica, la investigación experimental y la divulgación científica. Las figuras de Charcot y Ribot, la psicología de las desagregaciones de la personalidad originadas en Francia, se convertirían en los modelos de la temprana psicología argentina. Si bien era somatista
Ingenieros introdujo estudios sobre la hipnosis, los sueños y la sexualidad. En 1906, Ingenieros escribe en el diario La Nación, psicólogos franceses. Comienza diciendo que todo el mundo se cree psicólogo. Si las funciones psíquicas son las más complejas del animal viviente, para estudiarlas se necesitan nociones generales de biología y conocimientos especiales de fisiología general. Pero eso no es todo, continúa. Además de fisiólogo, se debe ser médico. Los estudios del laboratorio deben complementarse con los de la clínica, según el autor. Y solo en la medida que esas dos condiciones se cumplan, se constituye una psicología biológica digna de llamarse científica. Sigue en el texto con un relato exhaustivo de la cátedra de psicología en el Colegio de Francia, con los detalles minuciosos de los distintos candidatos para el puesto de profesor, Janet y Binet, sus contribuciones y antecedentes, dando cuenta de este modo cuán próximos y cercanos se sentía la psiquiatría de ese tiempo de los desarrollos teóricos franceses. Si tenemos que caracterizar la psiquiatría de estas primeras décadas en la Argentina, podemos decir que la teoría de la degeneración fue dominante en el pensamiento psiquiátrico. En el contexto de las emigraciones masivas que se daban en estos años en el país, la teoría de la degeneración tomaba nueva dimensión. Los inmigrantes podían degenerar la raza nacional. Esto funcionaba como argumento científico para proponer una intervención del Estado sobre la población. Aparecen las concepciones higienistas. El estilo somático era otra de sus características. El origen de las enfermedades mentales podía descubrirse en la morfología del cerebro. Si bien Ingenieros era representante de esta psiquiatría, sus estudios sobre la histeria, sueños y sexualidad abrían condiciones de posibilidad a la recepción del psicoanálisis. Aunque Ingenieros se oponía al psicoanálisis, y en esto lo seguía Janet, su interés por la psicoterapia, la hipnosis y las patologías sexuales introduce temas cercanos al psicoanálisis. La primera recepción del freudismo en el país fue negativa y estuvo mediada por las críticas de Janet al psicoanálisis. Un texto polémico, El psicoanálisis, que fue presentado por Janet en un congreso de medicina en Londres en 1913 y que fue publicado tempranamente en la Argentina en una revista editada en 1914 por Víctor Mercante en La Plata. En esa ponencia, Janet desarrolla una serie de críticas hacia el psicoanálisis, una de ellas el pansexualismo. Esta caracterización del psicoanálisis de modo negativo y crítico fue el que arribó en la temprana recepción del freudismo en el país. El autor de Histeria y Sugestión atacaba la teoría psicoanalítica usando los mismos argumentos de Janet en el polémico texto. Sin embargo, el interés de Ingenieros por dos temas fundamentales, la psicoterapia y la sexualidad, sobre esta última escribió un texto de divulgación tratado sobre el amor que tuvo gran repercusión en la cultura popular. Trajo a la escena pública temáticas cercanas al psicoanálisis que abonaron el campo para su posterior apropiación. Freud en la universidad. Plotkin, un historiador del psicoanálisis, desarrolla cómo fue la temprana recepción del psicoanálisis en la universidad, estudiando su inclusión en los programas de los cursos de psicología que se dictaban en la Facultad de Filosofía y Letras en las primeras décadas del siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX, la psicología y su enseñanza estuvo atravesada fuertemente por el positivismo poco hospitalario con el psicoanálisis. Sin embargo, ciertos matices y debates abrieron una brecha por el cual el psicoanálisis pudo colarse. Estos matices generaban
espacios donde el psicoanálisis podía tener y tuvo cabida. La psicología, ubicada entre las ciencias biológicas y la filosofía, producía cierta indefinición en sus dominios. Esta ambigüedad reconocida permitía la coexistencia de una visión de la psicología de orientación filosófica, fundamentalmente de Bergson, con una más claramente biologicista, propiciando un terreno fértil para el desarrollo e inclusión de las ideas freudianas. En lo que respecta a la psicología académica, es posible encontrar un marcado sesgo fisiológico y clínico, con un claro interés por la psicología experimental. Esto se constituyó como una vía de acceso para el psicoanálisis. A partir de la década de 1920 se puede percibir en la sociedad argentina, y no solo en círculos médicos, un creciente interés por el psicoanálisis. El uso de psicoterapia y el psicoanálisis eran vistos por algunos psiquiatras como una de las vías de modernización para una psiquiatría argentina. En esa década se percibe un interés creciente por el psicoanálisis por parte del gran público. A lo largo de la década, El Hogar, una revista popular de gran circulación, incluía frecuentemente artículos sobre el tema. En estas primeras décadas del siglo XX se fue dando un claro retroceso del positivismo. Distintos factores pueden explicar este movimiento. La crisis abría nuevas puertas para la recepción del psicoanálisis.